Bueno, damos comienzo entonces a la mesa sobre memoria que estamos organizando dentro del proyecto Lazos Teatrales. Y lo que queremos hacer en este momento es justamente crear un espacio de reflexión entre los creadores, del público y los investigadores. Que haya realmente encuentros y que esos encuentros generen lazos y que esos lazos sean quizás sostenidos en el tiempo o no, pero que nos permitan sobre todo reflexionar y pensar juntos, porque a veces lo que ocurre es que investigadores están por un lado, creadores por otro y no se dan estos lugares de intercambio. Asesinadas. ¿Y cuándo vamos a hablar de los detalles? 3 jóvenes con confianza en el futuro son brutalmente asesinadas por las fuerzas conjuntas del Estado uruguayo. Y hasta hoy nos preguntamos, ¿qué habría sido de ellas? A 50 años del asesinato de Silvia, Laura y Diana, las muchachas de Abril, conmemoramos esta tragedia real con el aterrizaje en el teatro de su historia. El 21 de abril se estrena Autopsia sobre lo impune en la sala principal del Teatro Solís. Ya están a la venta las entradas en Ticantel. Autopsia, como todos los espectáculos creo que estamos acá, es construido a partir de un hecho real. El acontecimiento real en este caso es el asesinato de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Meiranic. Eso implica un trabajo de investigación importante previo a la traducción a la escena, al texto espectacular. Un poco el nombre del espectáculo surge de ahí. Autopsia, uno de los materiales que encontramos como muy relevante o significativo fue la autopsia histórica que hizo Hugo Rodríguez. La autopsia histórica significa en ausencia del cuerpo, basado en testimonios, documentos, fotografías, y de alguna manera en ese procedimiento de la autopsia histórica también encontrábamos como un paralelismo con lo que queríamos hacer escénicamente. Ahí surge el nombre autopsia, y la otra palabra importante que es la impune, bueno, tiene que ver con el proceso que como sociedad hemos llevado adelante, que en este caso concreto, cuando nosotros estrenamos el espectáculo, no había una condena, por lo tanto había impunidad que de alguna manera consideramos que no nos permitía como saltar o elaborar el trauma que había significado esa violencia del terrorismo del Estado. Al encontrarnos con la historia, hubo como una demanda de 2 estilos que tenían que estar como presentes para poder contar justamente la historia. Entonces es un espectáculo que tiene 2 bloques muy divididos, muy claramente divididos. El primer bloque tiene que ver con poder empatizar con ellas. Nos parecía como necesario primero permitir que el público las conociera un poquito y después ir al otro bloque. Es un estilo realista, pero es la parte de la obra que es más ficción, porque nos concentramos en los 30 minutos previos al asesinato, por lo tanto nadie sabe qué sucedió, porque fueron ellas 3 horas y murieron. Entonces ahí hay ficción de dramaturgia y de puesta en escena. Y el segundo bloque tiene que ver con todo lo que se generó en torno al acontecimiento. Toda la documentación, los testimonios, y tiene otro estilo, un estilo postdramático, donde ya las actrices no encarnan personajes, sino que presentan de manera artística la documentación y los testimonios que hay en torno. ¿Te parece lindo desaparecer así como así, sin decir nada?
surge a través de una inquietud personal de llevar a escena el testimonio de un amigo que aparte está presente, que es Pablo Sobrino, que es hijo de uno de los detenidos desaparecidos. Y en el momento en que Pablo mismo empieza ya de grande a abrir más su historia y a conocer los detalles de ella, bueno, me toca una determinada fibra, los detalles son muy cinematográficos. Pablo, cuando cumplía 6 años de edad, viaja a Buenos Aires para poder festejar su cumpleaños número 6 con su papá, que vivía en Buenos Aires, viaja con sus abuelos, y ese mismo día al llegar, ya el padre de su papá no lo puede recibirlo porque ese mismo día lo desaparece. Entonces, cuando Pablo empieza a abrir su historia, yo me comunico con él y le pregunto si estaba todo bien. Mi lenguaje es el teatro, lo que digo siempre, lo que hemos elegido. Y bueno, todos los que estamos acá y que elegimos hacer teatro, yo creo que siempre digo lo mismo, pero hay preguntitas que nos hacemos continuamente, que para qué estoy haciendo esto, más allá de la satisfacción personal y de todo lo que sería el ego, por qué y para qué estoy haciendo esto. Creo que la gente que estamos acá ya hace varias décadas que están en bueno, en este caso creo que el teatro también tiene que tener esa función de compartir con la comunidad y esa comunión de dejar, de rescatar historias, de dejar ir a la memoria, de que sea una pastillita también contra el olvido. Y bueno, Pablo aceptó y ahí comenzó todo el régimen con la manera de llevar la escena. Primero la empecé a escribir acá, en Linares, porque fue también como la última obra que en una tutoría con María Torres, como última obra para la tecnicatura de dramaturgia. Y bueno, ahí me comunico con Mariela y Mariela me puede contar un poquito ahí simplemente cómo es eso. Sí, bueno, Marcel me hizo llegar el texto y bueno, cuando lo leí, inmediatamente le dije, lo tenemos que hacer, como sea, lo quiero dirigir, lo tenemos que hacer. Y bueno, tuvimos la suerte de poder postular a un fondo, de obtenerlo, y bueno, yo decía hace poquito acá también en una ronda de negociación que hubo, que bueno, que con esta obra no hicimos lo que pudimos, sino que hicimos lo que quisimos, porque tuvimos la posibilidad de tener todo a nuestra disposición para poder concretar una puesta en escena con las cosas que realmente nos habíamos propuesto. Bueno, con respecto a la puesta en escena, simplemente como anécdota, yo soy un poco proyección fóbica, con algunos ya lo he hablado esto, y entonces hicimos una negociación con Marcel que solamente iba a estar proyectado en el espectáculo aquello que fuera documental. Entonces ahí también contamos con el apoyo y el aporte de Pablo, que nos hizo llegar insumos documentales, una carta de su padre, una fotografía que luego devino en Pablo en un tatuaje, y un dibujo de una de sus hijas. Entonces esos elementos documentales forman parte de la dramaturgia, formaron parte de la dramaturgia y por supuesto se transformaron en puntos claves en la puesta en escena. Y otros dos elementos que quiero destacar, que
para mí fueron realmente importantes. Es el trabajo de Lucía Severino con relación a la música, la ambientación sonora. Yo nunca hice, como actriz todavía, un unipersonal, pero creo que el trabajo de unipersonal es un trabajo de gran exposición y de gran soledad, obviamente, es una obviedad esto, pero que necesita de muchos anclajes, y creo que la ambientación sonora es uno de los más importantes, y me parece que el vínculo que logramos establecer con Lucía Severino para este trabajo fue fundamental. Y otro trabajo que quiero destacar también es el trabajo de Gastón Aro, que hizo un trabajo que quizá después se pueda apreciar en los que no vieron la obra en las fotografías, con la creación de unos telones que nosotros quisimos usar como una especie de laberinto que de alguna manera llevan al protagonista de foro a proscenio, tratando de transcurrir por ese laberinto y de ir encontrando, o por lo menos ir buscando una verdad. Y es Gastón Aro, y también me parece que es uno de los puntos fuertes, por supuesto, la interpretación y el trabajo de mi querido Marcel, que tomó esto realmente desde el principio, ¿no? Desde el vamos, en esa duda que él tenía de pronto si quería actuar o no, pero que finalmente tomó la determinación de querer actuar, y creo que fue una muy buena decisión. La pregunta fundamental es: si el móvil principal fue llevar adelante una resolución de la justicia, ¿para esto era necesario salir a matar? ¿Debo pensar que quienes actuaron de esta manera lo hicieron con excesos? Queremos saber por qué se salió a matar para aplicar una resolución de la justicia. Filtro es una coproducción de La Dramática Errante y Sala Verdi. La Dramática Errante es una compañía vasca llevada adelante por mujeres y que vino a Montevideo en el año 2023 con un espectáculo que se llamaba El Sasu. Y en ese momento, cuando ellos vienen a Sala Verdi por temporada alta y no sé qué, y entonces se establece como un diálogo y todos comentamos, los uruguayos que estábamos ahí, eran tipo, ¿y ustedes saben lo que pasó en el filtro? No. Y no sabían, y no tenían ni idea de lo que había pasado. Entonces, después que ellos se fueron, Gustavo Zidane, que en ese momento era director de Verdi, le propone a María Bricelaya, que era la autora y directora de ese espectáculo, de El Sasu, hacer un espectáculo sobre filtro. Entonces, a raíz de eso, María hace como una investigación súper fuerte de todo eso. Desde Uruguay se convoca a un elenco que es Marcos, Luis Pasos, Camila Parard y Agustín Urrutia, y a mí como diseñadora, y en ese momento eran estaba Paula Colen y no sé qué. Entonces el equipo artístico venía como de Uruguay, y del País Vasco venía la dramaturgia, la dirección y el diseño sonoro y de audiovisual. Entonces después capaz que Marcos puede como contar un poquito más el proceso, o capaz que se habla después. Pero lo interesante es que Filtro es parte de una trilogía de nuestra directora y autora que ella la llama la trilogía de las cicatrices, y que ella define, justamente se lo pregunté ahora antes porque me llama mucho la atención, ella no dice que hace teatro documental, sino que hace ficción documentada. Que entonces, y yo le pregunté, bueno, ¿cómo? ¿Por qué definís así? Y entonces tiene que ver con esto que vos planteabas también, ¿no? Que es que ella ficcionaliza cosas que no sabe.
porque necesita que se cuente la historia de una manera, aunque no tenga documento de eso. Entonces lo que tiene después es documentos que respaldan cosas para ciertas escenas. Entonces, nada, eso. Entonces hay una parte muy interesante de esto, que nosotros hicimos 2 temporadas en Verdi, y este año tuvimos la suerte de poder ir al País Vasco y hacer la obra en el País Vasco. Norma tiene un papel como muy importante ahí, y entonces tuvimos como en la platea, en las temporadas en Montevideo, personas que habían estado muy involucradas, que habían estado viviendo la situación, que nunca se había hablado de esto, por lo menos en teatro y poco en el resto. Entonces había como un enfrentamiento a contarle la historia a personas que habían vivido eso, que era súper fuerte. Y que lo que nos pasó cuando vamos al País Vasco es que tenemos la otra parte de todo eso. Que nosotros, como uruguayos, estamos yendo al País Vasco a contarles una parte de la historia y a tocarles en un lugar que mucha gente no quiere ver, o no quiere volver a escuchar, o no quiere revivir. Entonces eso nos llevó como a tener como muchas sensaciones muy interesantes y enfrentarnos también con encontrarnos. Nos pasó en una ciudad que encontramos a uno de los 3 vascos que estaba ahí, o sea, como cosas que nunca esperamos que fuera a pasar. Entonces tiene como un montón de aristas muy interesantes, como a lo que nos lleva, ¿no? Y que también nos trae una parte que es que María aporta su punto de vista como vasca contemporánea sobre lo que pasó con esta y las implicancias políticas. O sea, María no está de acuerdo con el asilo político de los vascos, pero igual así confronta las 2 situaciones y pone a dialogar eso en escena, y cada uno que vea el espectáculo tendrá una postura política sobre eso, pero no es muy unidireccional el discurso, por decirlo. A mí me resulta interesante la salvaguarda de la memoria, justamente porque estamos hablando de eso, y me sucedió en el proceso que hablar con jóvenes de menos de 30 años y hablarles de algo que había pasado cuando ellos no habían nacido. Y entonces es el valor más importante que le veo a la apuesta o a la propuesta, porque incluso todos los que lo vivimos, aunque algunos éramos más chicos, otros un poco más grandes, todo el mundo se acuerda qué era lo que estaba haciendo ese día, que a un amigo le pegaron, o que le corrieron a una hermana, o tal, bla, 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 entre las cosas que el teatro puede aportar a las sociedades, y eso es algo verdadero. Vamos a repasar. Eso, vamos. Cada una a su parte, porque si nos trasladan, tenemos que saber cada una nuestra parte de memoria. Vamos, ¿quién empieza? Dale, empezamos. Bueno, está bien, empiezo yo. Tejido con los hilos de araña de la especulación y bordado de flores retóricas, los socialistas alemanes murmurio, con O según la RAE, es un ruido seguido y confuso de voces o de otras cosas. Y nuestro spot no tiene ni una voz. Pero dice que el silencio a veces es tan fuerte que aturde. Entonces creo que no es contradictorio. Y yo lo relaciono con todos esos ruidos, esas voces que suceden en esa época de situaciones tan confusas, donde algunos lo vivieron en primera persona, otros fueron testigos más de costado y otros ni se enteraron de lo que pasaba, y cómo esos ruidos llegan hasta hoy, a veces deformados, con distintas campanas, y cómo se deforman también intencionalmente. Entonces, nosotras lo que intentamos rescatar en Murmuria, primero llevándola a femenino, es contar historias de mujeres que vivieron esa época
y del ruido que fue para las mujeres ser mujer en esa época, ser mujer militante política, militante social, trabajadora, estudiante, por esa doble condición de mujer que no cumple con su rol de mujer, ama de casa, madre, esposa, y además se mete en cosas que capaz que son del mundo masculino, no sé. Y en Murmuria particularmente nos interesaba rescatar como en la voz de las propias protagonistas y hablar más que de lo que es más conocido, como lo horrible de la cosa, de la tortura, etc., que eso siempre es creo lo primero que llega, hablar de lo que fue la vivencia particular de cada una y la vivencia colectiva en ese cautiverio. Y contrariamente a todo este ruido que se genera, creo que lo que ellas traen ordena un poco el ruido, que es lo que rescatan, que es la convivencia, ¿no? Cómo esos lazos humanos las ayudaron a resistir, a crear estrategias para sobrevivir, digamos, a ese horror, y cómo eso las mantiene hasta el día de hoy. Y bueno, eso es lo que nos interesaba como rescatar. A su vez, llevar estos testimonios de estas mujeres a cómo se encuentran con la sensibilidad nuestra, que todas las que participamos vivimos o no la dictadura, algunas sí, otras no, otras nacieron después. Y tanto las que lo vivieron, ¿no?, en esa época con distintas edades, como las que las vivimos apenas o las que no, cómo nos llegan desde distintos lugares estas experiencias. Y nos parecía que para hablar justamente de lo que fue la vivencia en cautiverio no podíamos hacerlo nosotras, así por nuestra cuenta, y necesitábamos de la participación de las mujeres que la vivieron. Entonces hicimos un proceso colectivo, es decir, trabajamos juntas, donde ellas expusieron, nos contaron, conversamos. Bueno, después ahondaremos en cómo fue el proceso. Y bueno, eso nosotros lo pasamos por el tamiz de nuestras propias sensibilidades y lo fuimos llevando a este producto final que es Murmuria, pero que me parece importante rescatar que una cosa que ellas siempre nos dicen, las mujeres que participaron en el proceso, cómo nosotras pudimos escuchar y llevar a un hecho artístico estas vivencias, pero que no hubiese sido posible sin la participación de ellas, sin que ellas pudieran abrir su corazón y compartirnos todo esto, que es la base fundamental de Murmuria. Panrayado surge en realidad de un grupo. Todos los años tengo un grupo de entrenamiento de teatro y para el cual escribo. Ese año, en un momento estábamos trabajando en el espacio y lo que visualicé con los cuerpos que tenía en escena fue un supermercado. E inmediatamente me acordé de una noticia que me había impactado muchísimo, que era la muerte de Gonzalo González en el 2018 en un supermercado en la ciudad de Montevideo. Y además me hizo darme cuenta que yo me había olvidado.
que yo el día que había leído esa noticia me había parecido espantosa, aberrante, perversa, absurda, y que la había notado porque me parecía que no me podía olvidar de eso, y luego yo me había olvidado. Entonces, después de ese ensayo, de esa clase, fui para casa a rescatar cosas que yo había escrito sobre esa noticia y a pensar como más en el caso y a indagar. Y a raíz de eso llegó como propuesta a este grupo que quería escribir sobre eso y se les parecía bien. Y ahí empezamos a trabajar. El hecho en sí mismo es un empleado de un supermercado que en ese supermercado había una gotera y él se sube al techo y cuando sube se derrumba una parte, él cae hacia adentro del supermercado, lo cual es un accidente horrible y aberrante, pero todo lo que sucedió después fue lo más perverso y fue que el supermercado decide mantener las puertas abiertas porque así todos podíamos seguir comprando Coca-Cola y le pide a los compañeros que trabajaban con él que tiren pan rallado sobre la sangre porque así invisibilizábamos esto que estaba sucediendo ahora y podíamos seguir comprando fiambre. Eso me impactó muchísimo y no me podía imaginar a esta gente, compañeros de él, tirando ¿no? pan rallado y luego con estos mismos brazos abrazando a la madre en el velorio, ¿no? Y yendo mañana a trabajar. Entonces, a raíz de eso, bueno, nos ponemos a investigar en las noticias que había. También el hecho en sí mismo de ocultar algo así dentro de un ámbito del consumo me hace acordar mucho al shopping Punta Carretas, donde se construye un shopping y entramos a tiendas donde antes hubo gente que estaba apresada y eso, bueno, tiene mucho que ver con nuestra historia familiar y por eso también un poco en Pan Rallado contamos también que este supermercado cumple 50 años y enlaza un poco que en ese momento en Uruguay hacía 50 años del golpe de Estado. En sí, lo que trabajamos con notas de prensa y también me comuniqué con la familia, pero Pan Rallado es una ficción, digamos, en base a este hecho. Y lo que hicimos fue un poco, como han hablado todos los compas, construir a raíz de lo que sentimos que puede haber pasado, más algunas cosas reales, como el hecho del pan rallado en sí mismo y algunas cosas que nos fuimos enterando. Nos enfocamos bastante en el hecho del pan rallado, pero también en el día después, en volver a trabajar, en mirarnos las caras y qué hacemos con esto. Y también un poco así como yo me había olvidado, que eso para mí quiere decir que yo también tiro pan rallado todos los días y que todos tiramos pan rallado cuando vamos a los supermercados, digamos. La precarización laboral, la vulnerabilidad de los trabajadores en situaciones de este tipo y a su vez ¿qué más puedo decir sobre pan rallado? Lo más hermoso que pasó con pan rallado es que hicimos muchos foros donde vino mucha gente que bueno, del SUNCA, sociólogos, de gente de la seguridad laboral, investigadores, de psicólogos y un día vino Oscar Andrade y bueno, fue una instancia muy hermosa porque bueno, nos contó muchas cosas sobre esta ley, además que está incluida dentro de la obra, la ley esta que dice que las empresas tienen que asegurar la seguridad laboral, la redundancia, y si no se hace cargo, ¿no? Y bueno, nos contó muchos hechos y después nos invita a hacer una función para el ZUNCA. Eso fue increíble. A su vez, algo que no sabíamos es que habían invitado a los padres de Gonzalo. Che, no te avisamos, pero invitamos a los padres. Los padres. Yo había hablado con su pareja, porque bueno, obviamente este es un hecho que hizo que una familia, ¿no?, quedara sin hijo, una pareja sin su amor y una niña que no conoció nunca a su papá. Y bueno, ese día fue muy hermoso para Pan Rallado, para todo el equipo. Y creo que también fue como algo que, no sé, que concluyó un algo también. También otra cosa muy bonita que pasó fue que
el mismo día que a Pan Rallado le dan el Florencio, ese día hay un fallo favorable que el supermercado tiene que indemnizar a esta familia. Fue el mismo día y nos pareció hermoso que pasara así. Pan Rallado es un equipo de 21 personas en escena, porque surge de esta formación, ¿no? De un grupo muy grande. Y bueno, todos un poco, también es un trabajo de algún modo colectivo, escénico, donde fuimos encontrando esta verdad. No sé mucho más que decir. Yo soy debutante con trabajar con la memoria en el teatro. Es la primera vez que encargo un proyecto así. De alguna manera responde a un proceso personal donde lo que hacía habitualmente, que era encontrar un texto y ponerlo en escena, empezó a no satisfacer algunas necesidades que tienen que ver con esto de lo que reflejamos en el escenario, ¿no? Para el público. Y bueno, estando en eso, conozco la historia de las muchachas de Abril, que tampoco la conocí de siempre. A partir de que surge la Fiscalía Especializada, es que yo conozco el tema. Después, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pone un poco más sobre la mesa y me empieza a interesar cada vez más. Y bueno, lo que hizo que decidiera que lo quería transformar en un espectáculo es que hay una vulnerabilidad muy explícita. Hace 50 años estas tres muchachas, pero que me llega ahora, ¿no? Conociendo la historia a 50 años, esa vulnerabilidad se siente. Entonces me pareció como oportuno llevarlo a escena. Ahí empezó un proceso de sentirme como autorizado a ponerlo en escena, ¿no? Por los familiares, por la Comisión de Memoria y Muchachas de Abril, porque bueno, como trabajar con personas reales, necesitas como el aval, el apoyo. Bueno, me encontré con que gente, estaban todos muy dispuestos a, entonces el proceso empezó a avanzar. No somos un colectivo que ya venía trabajando, sino que nos formamos alrededor del proyecto. La instructora, las actrices, los diseñadores, el aporte de la historia, todo se fue como generando en torno al proyecto. A mí me parecen muy importantes los conceptos de mirada y memoria, ¿no? A veces tomo el concepto del dramaturgo Sergio Blanco y de la historiadora Carla Larrobla, justamente sobre la mirada, ¿no? El teatro, ¿no? Que viene de teatrón, el lugar donde se mira, es nuestro arte ocular, un arte social y político donde nosotros vamos a poder entender lo que sucedió, ¿no? Y un arte que sin el otro no existe. Lo único indispensable que el teatro tiene que tener es el otro, el público, para completarnos y para que exista. Y pienso en el tema de la memoria, ¿no? La memoria que ante hechos traumáticos aparece el olvido, es la manera de poder resistir y continuar ese olvido que nos aparece, ¿no? Pero también existe ese olvido mezquino, que es el olvido que nos imponen y que en definitiva fue la impunidad que vivimos como sociedad, que nos impusieron el hecho de las muchachas de Abril, que sucedió en el 74, que quedó tapado, acá no pasó nada, que fueron acribilladas, Silvia embarazada de 3 meses, más de 200 cartuchos, o sea, una cosa totalmente... Y nosotros como sociedad no supimos de eso, Pan Rallado, ¿no?
O sea, entonces me parece que eso nos mueve en el teatro, de poder justamente mostrar eso, ¿no? Y también que cuando suceden este tipo de cosas, los participantes son tres: la víctima, el victimario y el mundo, que también de vuelta está relacionado con la mirada, ¿no? Cuando uno puede procesar lo que le pasó y lo cuenta, que lleva muchos años a veces, necesita sí o sí que esté el otro, que esté el mundo, que te escuchen. Porque si pasan las cosas y el victimario niega lo que hizo, hay una escritora francesa que dice que la víctima queda como una partícula de polvo flotando, porque el victimario niega el hecho y entonces no sucedió. Entonces lo importante que es que el mundo también se entere y participe. Por eso esto que decía Fernando, nosotros quisimos desde el escenario reflejar la vulnerabilidad ciudadana ante el terrorismo de Estado, que todos vivimos, ¿no? Porque así como a él le disparó esta idea a raíz de su hija, que tenía la misma edad de una de las muchachas de Abril, y pensar que el Estado le hiciera eso a su hija, ¿no? Y como decía Fernando, el colectivo que nosotros formamos de 13 integrantes, 13, yo soy la mayor, imagínense, hay gente, desde actrices, técnicos, diseñadores y comunicadores, que ni siquiera conocían la historia de las muchachas de Abril. Y fue un trabajo colectivo tan impresionante y tan desde una forma horizontal, también gracias al director que permitió eso, porque fue realmente un trabajo horizontal. Esto que ustedes vieron acá en la comunicación surgió desde las primeras reuniones, desde los primeros ensayos ya se estaba pensando cómo se iba a comunicar esto. Escuchando a las compañeras, me queda como esa dicotomía no, esos dos carriles, memoria y olvido. Creo que el olvido voluntario o involuntario, inconsciente, cómo juega, ¿no? Cómo juega en nosotros, y bueno, y por algo estamos acá, y por algo estamos oscilando entre estas dos dimensiones, el olvido y la memoria. Cuando la obra empieza a rodar, uno no es consciente de lo que va a generar, y se generan cosas extraordinarias, gente que te viene a hablar, el vínculo. Además, cuando estás trabajando sobre un hecho real, las personas que se acercan, bueno, el vínculo permanente que nosotros tenemos con Pablo, y bueno, cómo la obra va repercutiendo y se va construyendo y hasta va cambiando, ¿no? Marcel, no sé si querés contarlo, lo que te pasó a ti con la tía de Pablo, que bueno, un personaje que no tenía, lo cuento yo, no tenía nombre, era la tía, pero un día apareció la tía, y la tía se llamaba Graciela. Marcel quería contar esta historia, la escribió y no quería que quedara en el papel, quería que fuera compartida, que fuera, que se pudiera, como tú decías, por lo menos tener a alguien a quien contarse. La memoria, sin proponérmelo, ha estado presente en las dos últimas creaciones que yo hice. Mi trabajo anterior es otro unipersonal que rescata otro momento político, otro momento,
peripecia vital, pero también tiene que ver con la memoria y también tiene que ver con un hecho, bueno, es Armen, ¿no? Sobre la actriz Armen Siria, que también tiene que ver con un hecho que fue invisibilizado, tapado, negado, y que, bueno, de alguna manera lo quisimos rescatar. Que así como el teatro es necesario para el ser humano, para la vida, creo que dentro del teatro es necesario contar estas historias. Cuando realmente tenés un impulso, cuando es algo visceral, cuando querés sacar algo que lo tenés metido adentro y lo querés sacar, repito, y como hemos elegido esto, celebro que se hagan no solamente con estas historias, sino, bueno, como hizo Ceci, con historias del pasado hiper reciente. A mí me tocó, sí, también escribir sobre el desalojo del conventillo de mi mundo, o sobre hace pocos años, el caso de un peón que fue reventeado por un capataz. Me parece que sí, que celebro que el teatro sirva para esto, aunque después nos vayan a ver 100 personas, 200 personas, pero me parece que es hiper necesario. Y bueno, de eso se trata el encuentro. Lo de la trilogía de las cicatrices, que en realidad viene de la compañía, que es la dramática. Voy a ser un poco desordenada porque no me acuerdo exactamente las preguntas. Pero la Dramática Errante hizo este primer espectáculo que se llamaba El Sasu, que era sobre, es un pueblo, donde acusaron a unos jóvenes que estaban en la plaza de ser etaras, ¿no? Básicamente la anécdota viene de una de este segundo espectáculo, bueno, filtró esta situación, y el tercer espectáculo es Nevenka, que lo hizo la Comedia Nacional, que es la historia de no es una diputada, es una concejal de derecha que logró que se juzgara a un político por primera vez por acoso sexual. Nosotros en Filtro cambiamos todos los nombres de todas las personas involucradas, porque pasó con el SASU, que las personas involucradas hicieron una acción judicial. También Vox tuvo un enfrentamiento con el espectáculo, entonces todos esos nombres se cambiaron, y con esto traigo también, que es como un pensamiento, ¿no? El problema ético también que tenemos cuando estamos utilizando historias de otras personas, y que es un lugar que es interesante como pensar desde la creación de esta cosa de necesitamos la aprobación, no necesitamos la aprobación, o sea, más allá de lo legal, hay otro lugar que es lo ético, y cómo nosotros nos elegimos poner en esos lugares y qué discursos también construir. Y la otra cosa que quería como reflexionar un poquito es, primero, el riesgo de lo panfletario, que creo que seguramente todos tuvimos como ese lugar y el enfrentamiento de decir, bueno, funciona, o sea, como ese lugar también que tiene que ver un poco con la ética. Y el otro enfrentamiento fuerte es llegar a la conclusión que 30 años después, y con todos los gobiernos que pasaron, pasa lo mismo en todos los casos, o sea, no se llegó a juzgar a nadie que estuviera involucrado, más las personas que llevaban adelante el operativo estuvieron en gobiernos de izquierda. Entonces hay una cosa que es mucho más fuerte que todo eso, que también nos ayuda a repensarlo. Este mundo del que vos hablabas es todos. Es muy difícil encontrar quién es bueno y quién es malo, o asignar responsabilidades directas a cierta gente. Más allá de que quien lo perpetró es un responsable directo, es difícil como ese lugar de pensar si no podríamos haber hecho más. Cuando me plantean la posibilidad de estar en el espectáculo, el texto todavía no estaba escrito. María Boguiniceta estaba haciendo una investigación que estuvo casi 2 años investigando con eso, y yo estaba muy pendiente de ver qué era lo que íbamos a hacer.
porque como estábamos hablando recién de la cuestión panfletaria, tal, ¿en qué viaje me estoy metiendo yo? ¿A qué? Noté que la directora, la dramaturga en la historia, mantenía un equilibrio interesantísimo al punto de que me sentí identificado con personas con las que no me había sentido identificado antes. Y en el proceso de filtro pasa algo muy parecido también. Por ejemplo, me toca hacer, como es todo real, me toca hacer personas reales. Hago de Mujica, hago de Sanguinetti, hago de Llanola. Y cuando lo presento en el teatro no estoy juzgando, sino que el razonamiento lo tiene que hacer el espectador, ¿no? Tantas cosas para decir, ¿no? Estos espectáculos que tienen tantas capas, tantas preguntas que van atravesando los procesos, tantas cosas que uno va descubriendo que no sentía, no pensaba o que no existían. Entonces, por un lado, esto como de la memoria y olvido, y que no está completo, que es fragmentado, es parte del proceso que supongo todos vivimos, pero a su vez también el modo, incluso si estuviera completo, nosotros ya no somos los mismos. Entonces, en parte también Murmuria invita a las expresas políticas para que formen parte del proceso creativo, y a través de talleres que están cruzados con una técnica que se llama teatro terapéutico, que básicamente son encuentros donde realizamos algo creativo, que puede ser un collage, una improvisación, un juego, diferentes elementos cruzados con lo artístico. Se iba conversando, y a partir de esa conversación, que iba soltando un poco el discurso, se logra una conversación como más humana, más cercana y demás. Y realmente la pregunta siempre era: ¿qué tenemos para decir hoy de aquello que vivimos? Eso por un lado. Y logramos crear una comunidad que hasta el día de hoy forma parte de la obra. Eso por un lado. Por otro lado, también lo de la ética de la representación y la legitimación también de llevar a escena historias de las que nosotros podemos estar interesados, podemos tener ganas de subirle el volumen para que todo el mundo conozca, pero que en realidad no lo vivimos y no somos quienes para definir una línea. Entonces, bueno, también esa necesidad de encontrar juntas que tenemos para decir, pero tampoco irnos para el otro lado, es decir, obras a pedido, no, es decir, porque nosotros también formamos parte de este proceso, y bueno, con las reverberaciones y lo que se va activando, allí fuimos construyendo en el cruce. Bueno, desde Verde Teatro en realidad siempre tenemos como ese interés de trabajar sobre historias de mujeres, y bueno, esto en particular de las mujeres presas políticas. Creo que en esto que decías vos, Cami, del trabajar juntas, hay primero que nada la escucha, ¿no? Fundamental, de ver qué es lo que ellas traían y ver también qué es lo que nosotros hacemos con eso. Entonces, el acuerdo era hacemos el intercambio, vivimos el proceso, que fue un proceso largo, y luego usted tiene todo el derecho del mundo a decir: está buenísimo lo que hace, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos para decir, o no nos representa, o no nos encontramos. Entonces, ese fue el acuerdo, y por suerte después hubo el aval y el ok, y el sí, sigan, nos interesa, pero ese acuerdo a todos nos dio mucha libertad, y fue como algo que está bueno compartir, porque eso, todo lo que habilite la libertad creativa y la libertad de la palabra, me parece que ayuda. Volver a traer estas cosas, que cuanto más lejos en el tiempo se esté, más hay que insistir, me parece. Porque justamente de generación en generación hay cosas que se van perdiendo, y es importante agarrarlas fuerte, porque además en este caso las mujeres que vivieron ese cautiverio se van yendo, y es necesario que vayan quedando otras sosteniendo esto. Siempre son las historias masculinas, ¿no? De los héroes
y de las víctimas y no sé qué, pero ¿y las mujeres dónde quedan en todo esto? Muchas quedan sosteniendo esas casas, muchas fueron presas y además de las que fueron presas, sosteniendo a esas presas y a las familias y a los hijos que esas presas dejaban en sus casas. Entonces me parece que no es menor traer sus voces, su experiencia, contarla. Se dijeron tantas cosas que es un poco abrumador y hermoso y súper interesante. A mi papá lo apresan antes del golpe de Estado, yo tenía 1 año, mi mamá tenía 18, quedamos muy solas, mi mamá muy triste, mi mamá no tenía a su familia acá y a su vez la familia de mi papá un poco le hace la cruz a mi papá porque era militante del MLN y cayó preso. Entonces nos quedamos en una realidad bastante oscura, triste, desoladora, sin trabajo, mi mamá también. Y entonces yo creo que a mí la ficción que yo me construía todos los días, a mí me ayudó a sobrevivir. Yo iba a visitar al que me decían que era mi papá, porque también yo era muy pequeña y yo iba a visitar a un señor ahí. Y a su vez mi papá me relataba también un montón de cosas muy divertidas que sucedían en la cárcel, que obviamente no sucedían. Y así un poco me fui construyendo esta ficción realidad. Nos sacan del país a través de Amnistía Internacional y terminamos en Noruega. Y ahí también la ficción me ayuda a sobrevivir porque era muy difícil. Yo me inventaba muchas historias. Una es que mi familia era del circo y que en Uruguay había un circo muy grande. Bueno, yo no pude contar nunca mi historia hasta mucho tiempo después, pero era algo que yo sabía que en algún momento tenía que contar. Y acá traigo esto de que las generaciones tardan mucho en hablar. Nosotros los hijos tardamos un montón, 40, 50 años en contar las cosas que nos pasaron. Porque nosotros no somos víctimas de segunda generación, somos víctimas de primera generación, somos las víctimas también. Y la primera obra que trabajó sobre la memoria, digamos, que trabaja sobre la memoria de mi familia, pero en realidad de lo que habla El tiempo sin libros es de los recuerdos. Y ahora escuchándolos a ustedes y a los compas, me acuerdo de una cosa que decimos en Pan Rallado, y es que los recuerdos son algo que nos contamos a nosotros mismos. Porque mis recuerdos no son los mismos que los de mi mamá y los de mi papá, y bueno, y en esta sociedad, ¿no? Y cómo los recuerdos se van como la memoria también la vamos construyendo entre todos siempre, y por eso es importante estar siempre hablando de los temas. Pero también creo que esto en sí mismo es un acto de resistencia, lo que estamos haciendo en este momento, y el teatro en sí mismo es un acto de resistencia porque ya casi no existen los encuentros reales. Se inspira en el testimonio de Pablo Sobrino. Escuchándoles a ustedes, veo que hay un montón de cosas que estamos alineados naturalmente, que es esto de que creo que cuando vamos a arrancar un proceso, el temor a lo panfletario y el por qué, ¿no? Eso lo tenía muy presente al principio. Conozco a Pablo ya hace mucho tiempo, entonces la construcción de la dramaturgia fue a través de varios encuentros que tuve con él, que fueron una suerte de entrevistas o charlas, donde Pablo simplemente empezó a ofrecer a dar una cantidad de material, donde lo único que hago yo después es seleccionar y ver de qué forma quiero contar la historia. En esto que decía Claudia de la directora que habla de ficción documentada, creo que todos hacemos un poco eso, charlando con Pablo, y es la memoria de Pablo, cuando era niño, y de las cosas que le han contado a él también, y de cómo él se tiene que ir construyendo eso. Creo que es lo que nos pasa a todos.
Como anécdota, Pablo me cuenta en un momento cuando él era bebé, era un niño, y lógicamente se lo cuentan a él, un allanamiento que hacen en la casa, y eso me trae a mi memoria el allanamiento que hacen en mi casa, que yo tampoco me acuerdo, pero que me lo contaron tantas veces que yo tengo registrado imágenes, es como muy loco, ¿no? La primera decisión fue de que la historia es la historia de él, que es una pequeña historia que nos va a ayudar a contar una gran historia, porque el punto de vista es Pablo, que el personaje es Pablo, pero que en realidad es el actor que está interpretando a Pablo. Por eso en el último instante de la obra es la única ruptura que aparece donde la dramaturgia dice mi nombre es, entre paréntesis, el nombre del actor, pero el punto de vista siempre iba a ser Pablo, iba a ser fragmentos de su memoria, Ahí tuve que decidir qué cosas dejaba fuera y qué me servían a mí, y dentro de esa ficción documentada también imaginarme cómo fue ese día de la desaparición de su papá, que sabemos el día, sabemos el lugar. Lógicamente no sabemos, no tenemos más detalles. Mi mayor miedo siempre fue, de niño, y lo mantengo aún, es la desaparición de un ser querido. No sé por qué. A mí me pasó que hicimos una función en Maldonado y una estudiante, una alumna que tiene 36, 37 años, cuando me ve en la clase me dijo que con su pareja, debido a la obra, empezó a investigar porque no tenía ni idea de un montón de cosas que yo digo, wow, una semillita para que a una persona que tiene más de 30 años que le dejó una duda de decir, bueno, a ver, voy a investigar qué pasó. Eso me parece más que suficiente. Marcel, desde la dramaturgia, también tenía muchas cosas que remitían a lenguajes audiovisuales, solo lo que sea documental. Y bueno, eso que ya anuncié, que ya dije, fue lo que finalmente quedó en la obra. Trabajamos con María Victoria Parada, que hizo un trabajo excepcional, fundamentalmente con la fotografía del tatuaje, y ahí también lo vinculo con la dramaturgia, porque Marcel también hace un trabajo excepcional con esa escena que para mí es el clímax del unipersonal, donde el personaje acude a una sesión de tatuaje, y esa sesión de tatuaje deviene en una sesión de tortura. Entonces se van trabajando como dos planos, y ahí en esa escena habría como tres personajes: el tatuador, el torturado y el torturador, y el hijo que va a hacerse el tatuaje. Dos cosas que tienen que ver con lo musical que está presente, y una es Construcción de Chico Buarque, porque ese tema siempre me fascinó y siempre que lo escucho me lleva a esto, ¿no? A la vida monótona de un obrero y tan frágil todo, ¿no? Ese mundo. Pero lo primero que apareció fue el mundo feliz del supermercado, ¿no? Entonces nosotros montamos la obra en un mundo rosa. Ellos están todos vestidos de camisetas rosas que dicen Life, que es el nombre del supermercado, y cuando vos llegás, en realidad el público abre entran primero sale primero a un patio, y con lo que se encuentran es con todo el personal del supermercado vestidos de rosado, con un globito rosado, y lo saludan muy sonrientemente, que es como el mundo del consumo y del supermercado, ¿no? Y entonces
también ahí hay una música que es muy de consumo y de felicidad y de supermercado, porque trabajamos mucho esto de sostener la sonrisa, ¿no? De acá vinimos al otro día con la misma sonrisa a trabajar, rosa y de felicidad y que tienen que ellos que sostener, y el otro mundo con la música de Chico Buarque y el pan rallado que está presente en la escena. Vos entrás y hay una montaña de pan rallado, que no se llama Gonzalo en la obra, sino que se llama Guillermo, también por esto de cuidar a las familias. Le damos a las personas esto en un momento, que es una bolsita con pan rallado, que dice vos qué parte del sistema sos, de que estemos por dar sala, me suena mi celular y atiendo, y es una persona que me dice, necesito hablar con la persona encargada de pan rallado. Digo, ¿en qué sentido encargada? Y del teatro donde se realiza, donde se va a estrenar hoy. Y después me dice, ¿usted la escribió? Sí, bueno, ¿quién habla, no? Y yo re nerviosa. Y se hace un silencio, cuando yo digo, sí, la escribí yo, se hace un silencio y escucho llorar a un hombre. Y lo primero que me dice es, muchas gracias. Yo hace 35 años que trabajo en los supermercados. Primero, muchas gracias por poner en escena este tipo de trabajo, me dijo, algo que yo no pude comprender hasta que luego nos juntamos a charlar varias veces. Segundo, queremos ir, somos un montón que queremos ir de acá del supermercado. Él no se había sentido nunca representado en el teatro, porque las personas como nosotras, me dijo algo así, que toda la vida trabajamos en este tipo de trabajos y que toda nuestra familia mayormente trabaja en este tipo de trabajo y que no vamos a trabajar en ningún otro lugar, nunca estamos representados. Y eso me pareció súper potente escuchar, y hasta me sentí muy mal por ser creadora de no representar más este tipo de historias, de trabajos, ¿no? Cada vez que venían de los supermercados era toda una cosa que sucedía después, ¿no? De cosas que nos querían decir, contar, agradecer, a veces solo abrazar. Una estudiante de mi escuela vino y que ella había sido compañera de Gonzalo. Entonces, cuando terminó la obra nos dijo, no, pero no puede ser solo una muestra, esto lo tienen que seguir haciendo porque todos nos hemos olvidado y todo el mundo se olvidó de Gonzalo y Gonzalo existió, ¿no? Entonces creo que bueno, eso un poco nos empoderó también para seguir adelante con esto y creo que fue hermoso. ¿Cómo nos ha transformado las transformaciones que sufrió el público luego de ver los espectáculos? Nosotros, en cuanto al público, bueno, estrenamos en el Solís el 24, cuando se cumplieron los 50 años de este acontecimiento. El mismo día lo quisimos hacer, el 21 de abril, en la sala principal. Luego lo hicimos en la Zabala Muniz, 6 funciones más. Y luego estuvimos en la Lazaroff, después arrancamos este año en Libertad, terminamos en el Sodre con 5 funciones hermosas. Más de 2.500 personas vieron el espectáculo. Realmente para nosotros fue una sorpresa, porque no solo personas que vivieron esta época y que conocieron la historia, sino estudiantes, personas jóvenes que no tenían idea de nada. Y la mayor devolución que hemos tenido son como palabras que aparecen, que es la necesidad que había de mostrar este espectáculo, de que la gente se enterara de lo que había sucedido. La ética está siempre presente, el tema ético y estético, la calidad y el cuidado que se tuvo con lo ético, con lo estético, el tema de la transformación, cuando vos hablabas de esta obra y de otras que hiciste. Bueno, nosotros no solo como la gente sale del espectáculo, sino que a raíz también nos sucedió algo muy importante. Hace unos meses, en julio, la justicia procesó al único responsable vivo de esta atrocidad, a Rebollo, y para nosotros eso fue un logro como grupo. Festejábamos como diciendo, bueno, se logró esto, o sea, algo muy importante y algo por lo cual las familias han luchado años, la verdad, y la justicia. Más allá de que es tarde, más allá que 51 años después, más allá que con este tipo de crímenes son tan aberrantes que es imposible repararlos, ¿verdad?
Algo sobre los testimonios, porque bueno, nosotros tuvimos reuniones con hermanos, con primas, con sobrinos, y hay algo ahí que a mí me llamó mucho la atención, que es el contar ellos, el pronunciar ellos estas historias. Es un acto de construcción de memoria personal también para ellos, ¿no? Aparece mucho esto de es la primera vez que lo digo, ahora me doy cuenta que, ¿no? Hay como un proceso que ellos mismos hacen a nivel personal, más allá de que esa información después se colectiviza en el teatro, ¿no? Pero también hay algo que a mí me interesó mucho, que es como contribuir a la memoria de ellos también, de alguna manera, o generar ese espacio de escucha donde ellos pueden elaborar esa memoria que a veces no está tan, tú lo decías, Cecilia, no está tan elaborada como a veces pensamos, ¿no? Yo creí encontrarme con relatos mucho más elaborados y descubrí que los relatos se elaboraban en función a lo que nosotros estábamos haciendo. Bueno, ese proceso de construcción de memoria me parece tan importante como la memoria colectiva que se genera. A nivel de cómo pasa al texto, a la dramaturgia y a la puesta en escena, hay mucha información de los familiares que nos ayudaron a construir los personajes, ¿no? Los personajes del primer cuadro, de cómo eran estas muchachas. Y después todos los documentos es lo que aparece en el segundo cuadro, que ahí también junto con los documentos aparece la necesidad de las visuales, porque también hay una cosa en el segundo cuadro que intentamos hacer, que es buscar un lenguaje que pueda ser interesante también a jóvenes que están acostumbrados o se están acostumbrando cada vez más a múltiples estímulos. Y, bueno, creo que el teatro no tiene que hacerse distraído a eso, y entender que muchas veces tenemos espectadores jóvenes que si no los estimulás lo suficiente, tal vez se te pierdan o no valoren lo que están viendo por esa falta de estímulos. Entonces, bueno, en el segundo cuadro del espectáculo, con mucho signo sumado, superpuesto, el visual, la música, el vestuario ya se vuelve mucho más un signo, la luz. Y eso creo que logra, o al menos yo lo sentí así, que mucha gente joven valore el espectáculo. Porque estos espectáculos a veces tienen el riesgo de quedarse como muy encerrados, ¿no? El mismo público siempre, el que ya conoce, ¿no? El que ya ha vivido. El desafío es como poder abrir, ¿no? Y que aparezca un público nuevo. Que los contenidos son importantísimos, pero pasa eso otro que en algún momento se dijo también, otra vez van a hablar de esto, otra vez van a insistir con esto, que pasó hace 50 años, no sé. Sí, es importante hacerlo, pero es importante darnos cuenta en el momento en el que estamos y a la gente a la que queremos llegar y cuáles son los lenguajes que tenemos que utilizar. Qué brutal haber tenido, viendo el espectáculo, a la madre de Morrone. Qué brutal haber tenido a la diputada Carmen Veramendi, que también está representada en la escena. Qué brutal de repente que haya tenido que hacer de Pepe el día que Pepe se murió. A mí me resultó muy fuerte cuando salimos de una función de San Sebastián, que estábamos parados ahí en la puerta y de repente un tipo que estaba ahí, que yo ni conocía, me dice: yo era uno de los 3 que estaban ahí haciendo el abuelo de María hizo como la recopilación e investigación de todo, y escribió el texto y nos lo envió unas semanas antes de que empezáramos el proceso de ensayo, en mayo, que tuvimos 15 días o un mes, no me acuerdo, pero un poco tiempo de trabajo con ella. Y era muy interesante porque en realidad el texto que ella traía tenía un montón de información de la que nosotros desconfiábamos en la interna, ¿no? Nunca lo vamos a decir. Y es tipo, no, porque esto no era así o esto no pasó. Y entonces como que de alguna forma
hubo como un viaje de vuelta en eso, porque nosotros empezamos a investigar, o sea, ella nos provocó que nosotros fuéramos a investigar sobre nuestra propia historia y encontrar un montón de información que no teníamos ni idea y a la que ella accedió y que nosotros no. Con no sé cuántos personajes, sí, más o menos, hay alrededor de 40 y pico de personajes. Entonces tuvimos que establecer mecanismos rápidos de cambio de escena y también establecer como unos criterios que fueran bastante económicos a la hora de montar personajes. Cambiar muy rápido, pero que a su vez nos generara código para establecer los mismos espacios cuando teníamos que volver a repetir espacio. Hubo una decisión como súper fuerte de parte de María y que yo acompañé fuerte. Nunca mostramos las imágenes de la marcha, que es lo único que utilizamos de video, hasta el final. Y eso tenía que ver también, que viene con la línea de la compañía, del cuidado de las personas que estaban mirándolo. Nosotros tenemos veladas todas las imágenes, están ahí, están corriendo muchas escenas, pero solamente al final del espectáculo nosotros vemos un pedazo de esa manifestación, la recepción del público. Hay algo ahí súper interesante que vino después como devolución, contradicción en la persona que está mirando y que necesite hacer un proceso. Y eso es un botón que también a través del tipo de teatro que estamos hablando es importante de activar. Entonces, puntualmente en el caso de Murmuria hay pocos objetos simbólicos, la lana, la luz o la lamparita, no hay mucha cosa. Incluso desde el mismo código de actuación impactante o que puede llamarme la atención. A veces puede ser como lo mucho, a veces puede ser lo poco, pero conectando esto con la recepción también, otra cosa que nos pasó fue que a mucha gente le daba mucho miedo ir, porque sabían que era un lugar reducido, muy cerquita, y todo este miedo hacia cómo cada obra que habla de la dictadura toma el tema de la tortura. Me parece que esa combinación de expectativa previa de algo de la tortura va a aparecer y yo voy a estar en un lugar encerrada, que no voy a poder salir y cómo me va a impactar aquello, bueno, mucha gente ha decidido, gente cercana, ¿no?, que te puede decir, no, mira, todos bien Cami, pero ni loca o ni loco, ¿no? Y no fueron. Bueno, y otra gente que sí se animó y después entendieron que había como un tratamiento de eso, que no fue vaya y la ve, pero que fue un descubrimiento de eso, ¿no? Como lo que uno activa en el otro como expectativa y después cómo desde lo creativo uno lo trabaja y propone. Qué importante es uno mismo, no pensar en el otro, sino decir, bueno, cómo esto me transforma y va generando lo suyo, y eso ya es suficiente, creo. Y luego la recepción de las propias presas, que para nosotros fue como muy fuerte y que creo que como creadores también está bueno siempre recordar que mientras estamos haciendo un espectáculo, eso tiene mucho sentido para todos los que estamos ahí. Y esta presencia de trabajar en memoria es buenísimo porque nos recuerda el sentido de todo aquello y el impacto que tiene. Entonces, por ejemplo, una de las presas que participó del proceso y fue a ver la obra, llegó a su nieta y a su hija y dijo, bueno, ellas sabían que estuve presa, pero la primera vez que hablé fue a través de la obra. Es decir, como la importancia de lo poético, de encontrar un lenguaje que se acerque a la experiencia, que casi nunca es la palabra sola. Así que bueno, para nosotros eso fue muy impactante. Me acuerdo también otra devolución de otra de las compañeras expresas que participó en el proceso, que fue, y tiene que ver con uno de los miedos que yo tenía particularmente, y creo que es un poco compartido, de no herir con esto, ¿no? Porque estamos trabajando con sus propias vivencias y tanto tiempo después revivirlas o reevocarlas puede ser muy doloroso. Y bueno, algo que a mí fue como respiré, fue que en un ensayo muy cerquita del estreno que hicimos junto con ellas,
lo que una de ellas dijo fue, es fuerte, pero no lastima. Y eso para mí fue como muy importante, porque no es el objetivo, no es esto de regodearse en el dolor, en el terror, en lo doloroso, no sé qué, sino rescatar lo que nos sostiene en cuanto a lo escénico, en esto de lo minimalista, de lo esencial, no mucho más que eso, y el color está en las lanas. Tenemos muchas lanas, porque en esto, en los talleres, algo que salió, y justo tengo a Ana acá, es el tejido, ¿no? El tejido material y el tejido simbólico de los lazos, y el tejido como actividad que te permite, a la vez que estás creando algo, ir creando en paralelo otros sentidos. Entonces eso, y ahí por ahí en las imágenes se ve también, ¿no? En el gris del entorno, el color de la lana es lo que nos conecta un poco más como con la vida. Después la música, todo el mundo sonoro también. En cuanto a la música, nosotros fuimos como a bueno, ¿qué es lo más característico de esa época? En cuanto a lo que se escuchaba, escuchabas la letra y era todo, bueno, y felicidad, y el año nuevo, y qué sé yo, y estabas en medio de una escena terrible, ¿no? Y cómo esas contradicciones se daban, y se dan en la vida en general, pero en ese momento como el peso que tenían, ¿no? Y cómo era utilizada la música también como un instrumento de tortura, qué sé yo. Y por otro lado, las músicas que reivindican como lo social, la resistencia, los vínculos. Y bueno, siguiendo por el mundo sonoro, están también presentes sonidos que remiten a determinados momentos, por ejemplo, sonidos de una requisa, y las voces de ellas. Quizás aporte que es esto del documento, ¿no? De qué tipo de documentos o tipo de conexiones con la memoria utilizamos, y en este caso también nosotros dentro del proceso creativo trabajamos mucho tiempo en la cárcel de Cabildo, porque una de las participantes es parte de la comisión del sitio de memoria Cabildo, que en su momento quizás la íbamos a hacer ahí, al final por temas más contractuales no se podía, pero sí que importante fue para nosotros ese contacto directo con hacer la obra y crearla allí. Todos esos sonidos con los que se construyen los audios que se van a escuchar en la obra también son grabados allí. Las rejas, bueno, los pajaritos, toda esa, es decir, como que queda como un poco en evidencia que es la mezcla de todo aquello lo que construye la memoria. Además de agradecerles y felicitarles por el trabajo, realmente impresionante el trabajo que han realizado. Torturados fuimos todos. El terrorismo de Estado torturó a toda la población que vivió bajo terrorismo de Estado. No una picana, un submarino o cuántos submarinos, no hay torturómetros por un lado, en cuanto a que si te hicieron X tortura física, no fue para sacarte información, porque la información la sacan en un día, en 2 días, pero si dura mucho tiempo tiene otros objetivos. Pero la población que vivió, la población, como contaba Cecilia, lo que vivió como hija, la mamá, pero no solo los directos, sino los vecinos, eso que estaba comentando contigo, bueno, que es largo todas esas cosas, pero cómo los vecinos viven el secuestro, porque fue secuestro, todos fuimos secuestrados, el secuestro de un matrimonio, de uno, de otro, porque a los vecinos les hacían terrorismo, les hacían hacer caer el cuerpo a tierra, y después de eso quedaban paralizados durante mucho tiempo, y después vivieron en los liceos, en las escuelas, en que no se puede hablar, en no juntar, bueno, todo lo que, eso es tortura. Sí ha habido obras de teatro, producciones literarias que hemos hecho las mujeres, sin embargo ustedes las necesitan visibilizar, obras de teatro de hace muchos años, porque la memoria es cortísima. Entonces, volver me parece re importante, por eso además les agradezco y los felicito. Aparte que me veo involucrada en varias de las historias, ¿no? Porque a Pablito lo conozco, a los papás de Pablito lo conocía de Facultad de Agronomía, eran mis compañeros de facultad, tanto padre como madre,
y Pablo en el 2004 lo conocí haciendo un documental sobre las plantas de celulosa, nada que ver, y cuando me dice Pablo sobrino, me dije, ¿sos el hijo? ¿Conoces a los dos? Entonces, claro, tuvimos una relación en ese momento de otro tipo, bueno, y así con otras montón de historias, o sea, somos pocos, pero vamos tejiendo redes, y creo que está bueno el volver a distintas memorias permanentemente, que no estemos tirando pan rallado y que sepamos que aquello que ocurrió está relacionado a lo que hoy vivimos. ¿Por qué ese consumismo, ese supermercado? Ese no, todos, y todos los días, pero no lo asociamos porque nos dejamos llevar por lo que son los medios de comunicación, porque es más cómodo. Y bueno, saquémonos de esa comodidad y es nuestra responsabilidad, ¿no? Como adultos. Nada, agradecer a quienes organizaron este ciclo, que me parece, estos lazos teatrales, me parece fundamental compartir, estar acá y bueno, escuchar todas estas experiencias que han tenido y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque son temas que se tienen que seguir contando, se tienen que seguir hablando, compartiendo, pero también, como decían ustedes, desde la forma artística, con sobriedad y también con elementos atractivos, cómo contar lo terrible sin lastimar, pero que sea fuerte y que llegue al público, a los distintos públicos. Ese miedo a veces que tenemos de decir, ay, pero esto no lo vi directamente, ¿y qué puedo decir? Bueno, el arte es fantástico en ese sentido también, que si la persona, la o el creador, sienten honestidad, viven honestamente lo que quieren transmitir, creo que puede estar el componente de la ficción de alguna manera, porque hay ficciones que a veces son más fuertes que la realidad. Y eso es el arte justamente. No es una traición, ¿no? Es mostrar lo que a vos te refleja y te produce esos espejos rotos del recuerdo y de otros que recuerdan también, y cómo lo rearmás y cómo lo querés mostrar con toda la honestidad y la emoción que querés transmitir, sin llegar tampoco a lo edulcorado, ¿no? Es difícil, tenemos una responsabilidad enorme, la verdad, con nosotros mismos, con nosotras mismas dentro de la colectividad teatral y con toda la sociedad y con el público, es tremendo. Desde el psicoanálisis se dice que todo recuerdo es un recuerdo encubridor. Y bueno, en este dúo, este binomio olvido-memoria, me parece como una categoría conceptual fascinante, que me apasiona, que me interesa, y también fue un poco uno de los ítems por los cuales también Murmuria me capturó, de mirar al público. Era la única que conectaba con ese otro que hoy tú nombrabas, con darle lugar a ese otro. En verdad, los recuerdos son las ficciones necesarias. Y bueno, y defender eso, ¿no? En el escenario, también como una posibilidad democrática de que otro pueda, hablando en términos de memoria, de dictadura y de otros dispositivos de poder qué vías encontramos para que otros puedan seguir armando sus relatos. Porque también es algo que me parece interesante de nuestro trabajo. En el caso de nuestra obra, no desconozco, creo que hay coincidencia en todas, que es esto del testimonio, que es bien distinto de los grandes relatos, ¿no? De las grandes verdades. Ahí podríamos seguir ahondando también, pero creo que el testimonio como la voz de lo singular, y bueno, y también como desde la voz singular poder seguir dando lugar a otras voces singulares. Estos temas que a ver, no sé bien cómo decirlo, que me interesan, me atraviesan, todo lo que tiene que ver, bueno, con la dictadura, la memoria. A mí me pasó, como la llegada a este proceso, que yo no viví la dictadura, nací en el 85, bueno, supuestamente terminó.
no tuve familiares desaparecidos, presos, tampoco militantes así como específicamente. Y bueno, también yo trabajé anteriormente a estar con Vero Teatro, con Teatro del Umbral, que acá está Sandra presente, y Sandra tiene una obra que para mí es de las más lindas, que se llama 1975, que habla, es un unipersonal, capaz que lo vieron, que habla sobre, bueno, una mujer que tiene un hermano desaparecido, y una de las interrogantes que planteas ahora es ¿qué les pasó a los que no les pasó nada? Estoy convencida que lo sé que fue para todas nosotras, y creo que también fue importante para las expresas, que con una así como generosidad enorme, que les voy a estar infinitamente agradecida, o sea, ¿viste cuando sentís que comparten sus experiencias, pero como con un, no sé cómo decirlo, con un nivel de humanidad, de abrirse, compartir, como que en un momento fueron como, aparte como encuentros de mujeres también, ¿no? Donde se abrían puertitas que aparecían cosas que, no sé, capaz que en otros lados salen, capaz que no, ni idea, pero bueno, a mí como que eso, cada una llegó con lo que tenía y fue compartiendo y fuimos como abriendo en esto que permite el arte y capaz no otros mecanismos más académicos o bueno, no sé, qué lugar nos toca a nosotras, ¿no? Y bueno, ahí como que se me mezcló con las luchas de la hora, que yo me considero feminista hace bastante tiempo y bueno, eso lo tengo como la lucha que me atraviesa. Y bueno, y ahí sentí como tremenda hermandad entre una generación y otra, ¿no? Como esto de hilvanar, como ahí apareció el hilo que nos fue hilvanando a todas, no sé, como ese legado también que se va pasando. No sé, muchas cosas. Fue muy emocionante todo el proceso. Hubo un ensayo que fue en Cabildo y fue en las celdas y me tocó hacer una parte de una de las escenas que yo elegí hacer en una celda. Y había una expresa sentada, que es la que nos abría y bueno, la que es parte de la comunidad. Y después que termina la escena, la veo a ella, claro, perpleja, y me mira y me dice, recién me estoy dando cuenta que estoy de espectadora, en esto del otro, ¿no? Que te devuelve, pero a la vez le estaba devolviendo dialécticamente un lugar a ella, en el lugar en el que fue mi casa más de 10 años. Silencio, obviamente. Que era lo que a ella le pasaba cuando hacía las visitas guiadas, pero cuando fue público y realmente logró estar en el lugar a partir del otro. Es como bien fuerte, ¿no? Simplemente agradecerles a todos, sobre todo a este equipo, porque al equipo que hizo este encuentro, que me parece fantástico, porque, o sea, ustedes saben la cantidad de obras que hay en esta ciudad y en este país, por supuesto, ¿no? El interior lo dejo aparte, que es una locura, ¿no? Pero hay más de 80, 100 obras por semana, pero promedio 100 durante todo el año, enero a diciembre. Es una locura, que somos siempre los mismos que vamos al teatro, ok, pero algunas logramos trascender otros públicos, ¿no? Y que 5 hayan coincidido en este tema y que este equipo las haya podido identificar, ¿no? Porque ¿qué estamos hablando? ¿800 obras al año? Y 5 encontraron que, o sea, hay que ver mucho y leer, ¿no? Y documentarse para encontrar los puntos en común. Yo creo que la semana que viene va a haber uno de género y supongo que seguirán con otros temas, pero hay que realmente analizar bien dónde poner, categorizar, ¿no? Y bueno, así que nada, agradecerles a todos porque animarse, tener la valentía de tomar estos temas, que decir, hay que hablar de esto y lo voy a hacer yo. Primero el trabajo con la memoria, después el cuidado que se había tenido con los materiales y con las personas involucradas en esas historias, un tema de ética que tiene que ver cómo se trabaja con los testimonios y con los documentos, y después la huida de lo panfletario, ¿no? Que no hubiera una bajada de línea, una subestimación del espectador y que cada uno pudiera pensar lo que quisiera, ¿no? Cuando Elizabeth Schelling problematiza el tema de familiar, esa camiseta que todos tenemos, todos somos familiares, si la reivindicación de la memoria queda circunscrita al familiar directo, la memoria no se puede ampliar y la construcción colectiva de la memoria se ve recortada. Entonces esos dilemas que a ustedes les aparecen como creadores, si no estoy atravesada directamente por, no soy familiar de, bueno, en realidad es importante porque justamente ahí es donde aparece una construcción nueva de la memoria.
pero en esto de la memoria no quedó ninguno de los espectáculos atado a la memoria, lo que todos llaman la memoria literal, es decir, el acontecimiento histórico exactamente, sino que permitió ampliarse a una memoria ejemplar, es decir, que podamos pensar cómo ese hecho histórico que ustedes traen a la escena rebasa, se lleva a límites que van más allá del acontecimiento histórico exactamente. Y que también algunos teóricos dicen que mirar es también una forma de escucha, ¿no? Eso es interesante. Y con eso cerraría. El cuerpo, que en el testimonio desaparece cuando un testimonio oral o escrito, ¿no? Y en el teatro se reactualiza, porque el teatro le vuelve a poner el cuerpo, en este caso el de los actores, a unas historias que habían quedado separadas o distanciadas de esos cuerpos que fueron los protagonistas de esos lugares. Bueno, me llevo un montón de preguntas. Muchas gracias por venir.